En comparación con otros países de América Latina, la feminización de la pobreza ha sido más dramática, según demuestra la estadística del anuario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Continuamos conversando con el economista Eury Cabral, que además es mi esposo. Gracias, mi amor, porque ¿verdad? Estás trayendo un poco de luz a este tema. Gracias. Mira, en el segmento anterior te decía que quería que me hablaras un poco. Hablamos de niveles de pobreza y como que nos imaginamos solamente la ciudad. Pero ¿a qué niveles estamos en el campo dominicano? Sobre todo que nos hemos quejado mucho de que la gente del campo emigra para la ciudad y aquí por eso hace que aumente más los pobres en lugares determinados y que han abandonado los campos. ¿Esa realidad en República Dominicana sigue siendo así? ¿Hay cambios? ¿Qué ha pasado? Bueno, hay evidentes cambios, sobre todo por algo que el presidente Medina ha implementado, que ha sido una novedad de su gobierno y una de las cosas que más resultados le han dado, que son las visitas sorpresas. Las visitas sorpresas generalmente son a sitios de campos, a zonas bastante lejanas, que el presidente va y le lleva un aporte a cooperativas, a productores en esos sitios. Y yo te decía en el segmento anterior que la pobreza había sido disminuida en términos de pobreza absoluta en un 11%, y la mayor parte de eso se ha reflejado en el campo, por esa política social que ha llevado el presidente, porque ciertamente la gente más excluida son la gente de los campos, hasta el punto que tú te das cuenta que en los últimos tiempos hay un proceso de migración del campo a la ciudad. Así es. Esa migración provoca que se creen estos cinturones de miseria alrededor de las ciudades y estos barrios alrededor, pero la miseria sigue quedando en los campos, porque son la gente más excluida, la gente más marginada. Entonces, esta política que ha llevado el presidente Medina ha impactado de manera directa. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que sucedía en los campos era que los campesinos eran marginados. No había una ayuda. ¿Por qué? Por un problema elemental, básico desde el punto de vista económico. Los sectores agropecuarios, la agricultura, no es sujeto de crédito. ¿Qué significa eso? Un campesino, es más fácil a cualquiera pedir un préstamo para comprar una jipeta o para comprar un apartamento y no un campesino poner su producción en un banco y que el banco le dé garantía de eso, porque dicen que eso no tiene ninguna posibilidad de nada, eso es demasiado riesgo. Entonces la agricultura tiene mucho riesgo, entonces estaba excluida prácticamente. El presidente habló mucho de eso siendo candidato y dijo que cuando él llegara iba a tratar de que fluyera los recursos hacia el campo, los sectores más marginados. El Banco Agrícola, él lo capitalizó, le dio una gran cantidad de recursos y a través del FEDA, que es el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, le está dando facilidades a los campesinos, pero además ha hecho acuerdos con el sector incluso comercial. Ya los bancos comerciales están dando más facilidades y de alguna manera están convirtiendo, todavía falta un procesito más largo de eso, pero han dado más facilidades porque hay ahora también un seguro agropecuario, que antes no se le daba importancia. Ahora el seguro agropecuario tiene cierto nivel de importancia porque tiene un respaldo del Estado y de algunos sectores comerciales privados. Entonces eso, el que los campesinos, sobre todo los sectores más marginados, puedan ser sujetos de crédito, puedan con sus propiedades, con sus producciones, con sus ciclos de cultivo, puedan conseguir recursos para aumentarlos, para crear más empleo, para desarrollar mayores proyectos. Eso ha impactado enormemente el campo y eso se explica en el hecho de que en el periodo, sobre todo los últimos 2 años y medio que tiene el presidente Medina, la pobreza extrema en el campo ha sido enfrentada y ha tenido un nivel de disminución, según cálculos conservadores, entre un 10 y un 15%. Vamos a hacer un ejercicio de soñar un poco. Como tú estás hablando, como que estás pintando las cosas de que realmente en el país ha mejorado esos niveles de pobreza, que no hay tantos pobres y no hay tantos indigentes. Sin embargo, uno ve cada día más que hay hogares donde los hombres no están. Y si somos coherentes con eso, nos damos cuenta que si hay hogares que están a cargo de mujeres, ellas son las cabezas de esos hogares cada vez más en aumento, y esas mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres en el mercado laboral, sabiendo además que muchos de esos hombres que no están en las casas abandonan la casa y ahí abandonan también los hijos. O sea, ellos pueden tener trabajo, pero no se encargan de darle dinero, no, de dar la manutención a las mujeres y a sus hijos, que deben darlo, aunque estén fuera del hogar. Entonces, te digo ese ejercicio de soñar un poco. ¿Qué tú crees como economista, como hombre además
temeroso del Señor, que quieres el bien para la gente y para el país, ¿qué tú crees que debe de hacerse o qué falta para hacerse para que haya como un equilibrio y esa pobreza deje de ser cada vez más grande, esa indigencia, y que las mujeres cada vez más puedan entrar al mercado laboral igual de oportunidad que los hombres, y tal vez que a los hombres se le haga algo para que cumplan con su papel de también aportar en la economía de ese hogar que ellos abandonaron, que ellos salieron? Sí. Antes de responderte sobre esta pregunta, aclarar, cuando yo digo que se ha avanzado y que se han disminuido los niveles de pobreza y de indigencia, no quiero decir que no hay pobreza, que no hay indigencia. O sea, si estamos hablando de que hay un 35% de pobres todavía en la República Dominicana, estamos hablando de casi 4 millones de personas. Si recuerda, la población dominicana son 10 millones. Si es el 35% pobre, estamos hablando de 3 millones y medio. Así es. Entonces es una cifra todavía bastante elevada, bastante alta. Hay un gran compromiso de los gobiernos para enfrentar esa situación. En el caso, tú planteabas tres niveles. El primer nivel, la responsabilidad de los hombres cuando abandonan el hogar. Así es. Yo creo que en ese sentido hay que ser más fuerte. Se ha tratado de ser fuerte en los últimos tiempos con esa irresponsabilidad de los hombres, porque eso es incluso parte del machismo, que es un problema cultural. Así es. Hay que trabajarlo culturalmente, desde la escuela, desde el hogar. Es decir, el cambiar la cultura machista tiene que venir en el hogar y en la escuela desde que son niños y niñas, a los dos, Así hombres y es. mujeres. Yo creo que sí. Para ir cambiando eso. Y además que las leyes sean más estrictas y más duras. En los últimos tiempos, sobre todo por el golpeo, hay también, no solamente hay abandono, sino que hay golpeo físico. Así es. Las leyes están siendo más Y fuertes. asesinatos. Sí, y asesinatos. Hay hombres que están siendo procesados. Yo creo que incluso, me parece que hay hasta un anteproyecto de ley en ese sentido. Al hombre que abandona un hogar y no asume su responsabilidad con sus hijos, se está tratando de que directamente de donde él trabaja se le descuente. Exacto, como es en otros países desarrollados. Debe ser, exacto, como es en países desarrollados. Aquí todavía no se ha logrado, pero por lo menos se está haciendo más estricto. Yo creo que caminamos a eso, a que un hombre que abandona un hogar, porque tiene derecho a divorciarse, claro, ¿verdad? claro. Ahora no puede abandonar a sus hijos, Exactamente. ni puede abandonar la responsabilidad que él tiene. Entonces, creo que en ese aspecto no hemos avanzado lo suficiente. Y ahí yo creo que hay que hacer más estricto, sobre todo desde el punto de vista de las leyes y del cumplimiento de las mismas. En el caso de los hogares donde las mujeres son que lo mantienen, que como te decía, la mitad de los hogares dominicanos, así es, según el último censo, está mantenido por mujeres solteras solas. Así es, así es. Madres solteras. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor de apoyarla, de ayudarla. Es decir, estos programas tienen que ampliarse, el programa de darle facilidades, el programa de ayudarla con los hijos, el programa de darle facilidades para que se conviertan en pequeñas empresarias, es decir, aumentar los montos y el alcance de estos programas. Yo creo que es una responsabilidad de este gobierno y de los gobiernos que vengan de tener eso importante, como elemento importante, porque la garantía de tú tener que esos hijos no se conviertan en delincuentes es que puedan ir a la escuela y que la madre y la sociedad de alguna manera la ayuden a mantenerlos, porque de lo contrario van a delinquir. Entonces, yo creo que esta es una forma importante del gobierno, ayudando a las mujeres que son madres solteras, también enfrenta los niveles de delincuencia. Y finalmente, lógicamente, que es el hecho de enfrentar la pobreza en sentido general, lo fundamental, yo te decía ahorita, para enfrentar la pobreza es crear empleos. Los niveles de desempleo en el país están alrededor, según cifra conservadora, la tasa de desempleo entre un 14 y un 17%, en los jóvenes que es peor, porque se duplica, y en las mujeres jóvenes más todavía. Así es. O sea, se duplica en los jóvenes normalmente, pero en las mujeres jóvenes más todavía. Claro. Y entonces creo que eso es uno de los elementos que todo gobierno y toda sociedad debe enfrentar. Hay que hacer el esfuerzo mayor para que se creen empresas que generen empleos y produzcan riqueza. De la mejor manera enfrenta la pobreza es generando empleo. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene empleo tiene capacidad de consumo. Cuando tiene capacidad de consumo, entonces pasan de un nivel a otro. Por ejemplo, uno de los hechos más importantes en América Latina fue el de Lula. Lula logró, en sus 8 años de gobierno, que 40 millones de brasileños pasaran de ser pobres a ser clase media. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer aquí también. Esa es nuestra meta. Sí, nuestra meta. Unos 40 millones, pero estamos hablando, era un porcentaje importante. Pero que ese 3%, 3.5 millones de pobres que hay en la República Dominicana, la mayor parte lo llevemos a clase media. ¿Cómo? Generando empleo para ellos, dándole capacidad de ingreso, dándole facilidades con políticas sociales que le lleguen de manera directa y ojalá podamos reducir. Ojalá que al término de este gobierno y del próximo, estoy hablando de una meta de aquí a 6 años, ese 35% de niveles de pobreza pueda bajar a un 20, a un 15%, y que los niveles de indigencia
lo reduzcamos, ojalá no hayan indigentes, muy difícil, Muy difícil. En todos los países hay indigentes, pero lo llevemos a los niveles más bajos. Entonces, es importante que estas políticas públicas que se sigan desarrollando vayan en esa orientación. Así es. Enfrentar los niveles de pobreza, crear empleos, darle capacidad de consumo a las personas y sobre todo garantizar que las mujeres que dirigen hogares cada vez más sean favorecidas por el Estado para tener muchas facilidades y enfrentar esa situación. Así es, tenemos todavía muchísimo de este tema que hablar y realmente tú eres como una parte importante para nosotros. Aquí no solamente porque seas mi compañero, esposo, que es mi mayor orgullo. Amigo, amante. Y que bueno, porque estos son temas creo que tenemos que hablarlo cada día, que no nos podemos cansar, sobre todo por lo que tú dices, necesitamos que, sobre todo las mujeres, y hablo por mi género en particular, salgamos de todo lo que es esa miseria, esa indigencia, porque eso no es justo para la humanidad en general, pero no es justo para nuestras mujeres dominicanas. Creo que hay que superar esa situación. Y ya más adelante también en otros programas estaremos hablando de oportunidades que tú hablaste, de negocios, pequeños negocios, de préstamos, todo eso. Eso se lo prometemos para un programa más adelante. Anota, Laura, que esa es la segunda parte de este programa. Por ejemplo, como Banca Solidaria ha estado Exacto. Tiene un plano específico para mujeres empresarias y para madres solteras. Así que anota, Laura, vamos para la calle a ver las oportunidades que realmente está dando el Estado, el gobierno dominicano para que esas mujeres puedan cada vez más salir de la pobreza. Gracias. Y en el próximo segmento, mire, no se pare todavía el televisor porque vamos a estar conociendo precisamente el testimonio de una mujer que pudo lograr salir de la indigencia y hoy está con su pequeño negocio. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por venir. Gracias a ti por venir. Hay un vínculo muy fuerte entre participación laboral de las mujeres y pobreza, en la medida en que están posibilitadas de entrar al mercado laboral y generar ingresos, las aleja de la pobreza. Yo lloraba porque me encontraba vacía.